lanzar un programa web, el Cinevistazo, con una serie especial dedicada al panorama del cine en el festival. Es el primer festival dentro de su categoría, seguido del Festival de Cine de Berlín. En contraposición de toda la maquinaria y los gigantescos presupuestos de las grandes industrias, el cine latinoamericano apela a una estética mucho más austera y unas historias auténticas que parten de lo local para hallar así universalidad. Hablemos ahora de la competencia oficial, donde por fortuna tuvimos una película latinoamericana. Esa fue de Michel Franco, con Chronic, una película que generó definitivamente cierta controversia porque se rodó en Estados Unidos y fue hablada en inglés, pero que se llevó un importante reconocimiento que fue el premio a Mejor Guión. Pues Chronic es la historia de un enfermero que se dedica a pacientes terminales, pero en su vida personal es desordenado y tiene ciertos conflictos que confirman que él necesita también de los pacientes. En la segunda categoría oficial de competencia, Una cierta mirada, participaron 2 películas latinoamericanas, una colombiana de José Luis Rugeles, alias María, y una mexicana de David de Paulos, Las Elegidas. Ambas no se han estrenado aún en sus respectivos países, pero ambas tienen una particularidad, son historias sobre adolescentes. Ese es el primer paso. Una de las películas mejor recibidas durante todo este evento cinematográfico fue la colombiana de César Augusto Acevedo, La Tierra y la Sombra, que terminó llevándose 4 galardones, entre ellos el Cámara de Oro, que la reconoce como la mejor ópera prima del festival. César Acevedo generó la noticia más importante para el cine latinoamericano. Y como que para mí es muy importante que el cine siga siendo como una herramienta de reflexión, en el caso de nuestro país, como construir memoria, como que el cine de cierta manera recupere un poco como ese sentido que tenía, como esa importancia, que realmente sirva para acercarse a otros y como conocernos nosotros mismos. Hablemos de tus estudios, de Cali, de la carrera que saliste. Bueno, yo estudié comunicación social y periodismo en la Universidad del Valle. Ahí empecé pues como mi amor por el cine, como una cinefilia que tuve la oportunidad de desarrollar ahí. Tú entras y lo primero que llegas a hacer es aprender a leer, a escribir, a investigar, como que hay un proceso de formación como muy integral. Y los últimos semestres de la universidad hay un énfasis en audiovisual. Ahí empecé a trabajar en cortometrajes y documentales, primero haciendo luces, luego ya fui gaffer, luego dirección de foto. Entonces decidí que quería contar mis historias también, como que tenía una necesidad expresiva muy fuerte y hice mi tesis, pero la dejé guardada en mi casa. Ya en un momento como que la universidad me dijo, bueno, si no entregas la tesis, cuando quieras volver tienes que hacer los cursos otra vez y hacer otra tesis. La entregué, fue creo que la primera tesis laureada en toda la historia de la escuela. Fue como muy bello el reconocimiento de estas personas hacia mi trabajo, pero igual yo no me conformé con eso, pues yo sabía que mi película tenía algo valioso, algo importante y sí, seguí trabajando, como que eso no era suficiente y escribí durante muchos años hasta el rodaje que fueron 7 años después. ¿Es mi abuelo? Sí. Soy Manuel.
La película nació de un dolor personal, de la ruptura de mi familia, con la soledad que eso me provocó. Y yo lo que en un principio intenté fue recuperar a las personas que más amaba a través del lenguaje cinematográfico. Era como una forma de hacerle frente al olvido reconstruyendo algunos de mis recuerdos. Y comencé a escribir así. También el tema de la caña de azúcar, del arraigo, me interesaba mucho porque al ser una película de mis orígenes están anclados en esa región. Pues mi familia es del Valle del Cauca y yo siempre viajaba con mi papá pues, en el automóvil cuando era un niño y veíamos el paisaje pues, separado por unas ventanas en el tiempo y el espacio, en que él veía donde quedaba su casa, donde estudió, que los cultivos que habían, y a mí solo me tocó ver caña de azúcar. Entonces desde muy pequeño fue entender que yo también había heredado ese sentimiento de pérdida, que es un sentimiento de pérdida que es como que se vive en la región del Valle del Cauca, y también una resignación de aceptar las cosas, como que nos metieron en la cabeza que en favor del progreso todo se vale. Bueno, esta es una historia de una familia que pues, tiene muy pocos días para conectarse, como que sus relaciones están rotas, no se hablan, no sospechan lo que llevan dentro. Entonces, desde un principio yo me di cuenta que el sentido no se podía crear a partir de palabras, porque estas personas no pueden comunicarse, y es algo como que nos pasa a veces con nuestras familias. Entonces, de ahí nace como esta necesidad de que la película tuviera un tiempo y una espacialidad como que obligara a estos personajes a estar en el mismo lugar, como compartir el espacio en los momentos. Al tratarse de una historia, un guión donde yo quería como recuperar a las personas más importantes de mi vida, fue muy difícil tomar distancia. Esta película pues tenía que ser sobre lo difícil que es mantener los lazos con los seres que amamos. Fue un proceso muy duro, pero también de entender un poco mi vida familiar, de conocerme, de ver qué tipo de persona era yo, en qué me había convertido, y sanar también. Como que lo más valioso fue sacar fuerzas de ese dolor para tratar de hacer algo bello. Era una búsqueda porque pues, era algo que no habíamos hecho en nuestras experiencias anteriores, y en esta sí quisimos como tratar de llegar más a los sentimientos que a los acontecimientos, y sobre todo mostrar como esa distancia entre los cuerpos y los sentimientos, y el encierro, y que ese encierro físico que tenemos que lograr para de cierta manera hablar del encierro emocional que se vive en la historia. Hay algo muy importante en la película que yo quise trabajar, y era marcar un poco esa distancia entre los cuerpos y los sentimientos. Yo lo hacía, por ejemplo, en la distancia de la cámara, en la distancia de los cuerpos, donde los sentaba, como para mí como eran planos secuencia, a veces fijos, a veces se movían un poco, como que había mucha vida dentro del cuadro. Siempre hay como una penumbra, siempre hay como unas sombras. Cuando sales en los exteriores siempre está la luz del sol, como que te genera una sensación de libertad, pero siempre están los colores limitados del paisaje, que eran el verde, el azul del cielo, la tierra muerta, la ceniza. Entonces como que también era muy importante mostrar que esa sensación de libertad entrara como en tela de juicio por el espectador. Bueno, pues era la primera vez que yo veía la película terminada, y cuando fue la premiere, pues ver esa película ahí como después de 8 años con mi papá, con las personas que creyeron en mí, que hicieron posible la película, fue algo maravilloso, fue algo mágico. La gente empezó a aplaudir, y la gente realmente es muy conmovida con la película, llorando. Wow. Nos rodearon así, como que a mí en ese momento se juntaron todas las emociones y me quebré. Fue muy duro, fue un momento que yo creo que nunca voy a olvidar. Pero en ese momento yo tenía que huir, porque empecé a llorar así. Cuando empecé a llorar no me para nadie. Y salí, y detrás mío salió Peter Suchitsky, que es el director de foto de Cronenberg, y era jurado de la Semana Crítica, llorando también. Y como decirme, no, qué película tan hermosa, no.
qué maravilla, pero yo le dije, qué pena, pero yo no puedo hablar en ese momento, y me salí a la calle a llorar, ahí pasaban los Lamborghini y me veían haciendo el ridículo. Pasó algo muy bello y fue que la película empezó a hacerse como un nombre en el festival, como que las salas llenas, la gente siempre súper conmovida, que realmente la película los tocaba, y para mí, para mi equipo, eso era algo bellísimo, porque nosotros trabajamos por eso, que la película realmente apuntara al corazón de la gente, y fue como muy grande ver que no solo eran los medios, pues los principales diarios de Francia dedicándoles página entera, las principales revistas del mundo, sino como la gente en sí, el público, era los que están conectados con la película. Ya llegaron los premios. El premio del público, que fue el primero que ganamos, pues para mí pues ya era una alegría. Claro, muy recibir importante. ese reconocimiento. Luego, ese mismo día, en la noche, eran los de la Semana de la Crítica. En la Semana de la Crítica fueron 5 premios, ganamos 3. Y uno de ellos nos lo entregó Peter Suchitsky, como que él siempre nos decía, no, qué película tan hermosa. Al fotógrafo, todo el mundo mataba con la fotografía, la película, con el sonido. Y ya, y como que al final él me dice, como, ¿en serio la primera película de usted? Y nosotros, sí, no, esta película es mejor que todo lo que yo he hecho en mi vida. Entonces pues yo le dije, no, tampoco. Claro, no. Definitivamente, sin lugar a dudas, el premio de Cámara de Oro abre un camino para los nuevos realizadores que igual piensen el cine, que hagan el cine reflexivo, que hagan el cine pensado y estructurado. ¿Qué consejos hay? Bueno, pues yo estoy empezando también. Lo más importante, yo creo, es que, bueno, sea el cine que quieran hacer, como que lo hagan por convicción, porque hay una necesidad expresiva. No hagan eso por plata, por fama. Es un trabajo que requiere mucha dedicación, mucha disciplina, que hay que ser muy constantes y también muy fuertes, porque aquí son más puertas en este medio las que te azotan en la cara que las que te abren, así que lo primero es creer en lo que haces y en ti mismo, pero también escuchar a los demás y trabajar por hacer las cosas bien. Estoy escribiendo, estoy trabajando en un segundo largometraje. Tiene que ver con la violencia en este país y cómo nos ha insensibilizado como sociedad. Muchísimas gracias, de verdad, para mí es un honor poderte entrevistar. Muchísimas gracias, para mí es un honor también estar aquí, como les deseo todos los éxitos, como que es muy importante en un país como el nuestro, como que donde la cinematografía está en construcción, que existan este tipo de espacios donde hayan los diálogos que realmente nos ayudan también a nosotros como realizadores a crecer y a cuestionarnos. Tu querer, buen cariño como de santo, tibia luz en las noches de mi extravío, te adoré y a pesar de querer